Hola, nosotros somos el grupo 4 y vamos a explicar básicamente lo que hemos venido trabajando estos días. Y el grupo está conformado por María Alejandra Caldas, Luis Miguel Miranda y yo, Catalina Ruiz. Bueno, pues este es un triángulo rectángulo. Como sabemos, los triángulos tienen tres lados y tres ángulos. El lado más largo se llama hipotenusa y los otros dos son catetos. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y hay un ángulo de referencia que en este caso es alfa. Bueno, pues hay una relación entre los catetos y el ángulo. El cateto que está enfrente del ángulo de referencia alfa se llama cateto opuesto, mientras que el cateto que está al lado del ángulo de referencia se llama cateto adyacente. Se acostumbra a ponerle letras griegas como nombre a los ángulos. Bueno, en mi caso voy a explicar las relaciones trigonométricas y las relaciones recíprocas. Primero que todo, hay que tener en cuenta que pues las razones trigonométricas recíprocas de un ángulo X se obtienen como razones entre la relación de los tres lados de un triángulo rectángulo. Existen seis relaciones trigonométricas que son seno, coseno y tangente. El seno se halla dividiendo cateto opuesto y hipotenusa, como lo vemos en el ejemplo, se divide 5 dividido 13. En el coseno se divide cateto adyacente con la hipotenusa, que en el ejemplo pues dice que es 12 dividido 13. Y el tangente es cateto opuesto por dividido cateto adyacente, que en este caso es 5 dividido 12. En las relaciones recíprocas existen la cosecante, la secante y la cotangente. En la cosecante es el recíproco del seno, se halla dividiendo la hipotenusa y el cateto opuesto, ya que es la razón de la hipotenusa entre el lado opuesto del ángulo. Está la secante, que es el recíproco del coseno. Esa es la razón entre la hipotenusa, de la hipotenusa entre el lado adyacente al ángulo. Entonces se divide la hipotenusa y el cateto adyacente. Y por último está la cotangente, que es el recíproco del tangente y es la razón del lado adyacente entre el lado opuesto. Entonces en este caso se divide el cateto adyacente por el lado opuesto. Y pues finalmente vamos a resolver estos dos pequeños ejemplos para ver cómo aplicamos lo anterior. Y pues en el primero vamos a encontrar el coseno primero. Entonces lo hacemos primero cogiendo las medidas de la hipotenusa y el ángulo opuesto. Y pues estos dos los dividimos. Para ese número, con ayuda de la calculadora le damos shift donde dice cos y pues ahí nos dan al final la incógnita, que sería A, y nos da 34 punto 208. Y pues en el otro ángulo tenemos, en otro ejemplo tenemos como incógnita pues, también la A, pero en este caso en otra posición, pues en esta posición debido a que está entre la hipotenusa y el ángulo, el ángulo opuesto, pues dividimos estos dos valores. Al final, el resultado de este le damos con la calculadora Shift Tan y eso nos da al final la medida de ese ángulo que sería 63.40, 63.435.